Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a esta historia de las diásporas, a Milim, esta sección que lleva hace muchos años ya porque la historia nos requiere mucho tiempo. Alicia Benmergui desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, es que la historia no se hizo en un día. La historia no se hizo en un día y algún día se contará la historia de este programa, como merecerá un capítulo en la historia. Porque la verdad que hablar de la historia de las diásporas judías es una cosa tremenda. A medida que uno va entrando es como en una cueva que aparecen nuevas cuevas y nuevas ramificaciones y más túneles, ¿no? Y estamos en este macro capítulo que prácticamente seguramente nos va a llevar buena parte de este 2016 dedicado a los judíos de Oriente. Y decimos macro capítulo porque aparte, a diferencia de lo que hablamos, por ejemplo, de los judíos en Sefarad o los orígenes de Ashkenaz, el tema de los judíos en Oriente es mucho anterior a todos los demás. Digamos, está en la propia raíz del pueblo de Israel. De ello hemos hablado e incluso todavía no hemos llegado a lo que se llama la diáspora oficial, aquella que se inicia con la destrucción del templo. Pero estamos aquí, estamos muy cerquita de ello, ¿no? Sí, pero no solo eso. Lo que hay que entender es, con respecto a los judíos, que los judíos eran un pueblo pequeño que estuvo sujeto a los avatares de los grandes imperios y reinos que los rodeaban todo el tiempo. Estamos mirando eso. Así que hubo diásporas anteriores a la gran dispersión que sobre todo la parte de Judea va a tener, porque nosotros tenemos que saber que en el norte, en Galilea, quedaron comunidades judías y estas comunidades judías perduraron hasta casi el siglo XI o XII, cuando los arqueólogos excavan y todo y encuentran eso. Sí, lo que te das cuenta es que, bueno, que los judíos vivían ahí. En el norte de Judea se fueron porque medio como que los expulsaron y porque no les tenían tolerancia los romanos. Bueno, esta es una historia. Entonces había comunidades viviendo ya, diaspóricas viviendo en lo que es hoy en día Irán, la antigua Persia. Había comunidades viviendo en Grecia, en Asia Menor. Había comunidades judías que residían en el norte de África, no solo en Egipto, en Alejandría. Había comunidades judías en lo que hoy en día es Siria, el territorio de Irak. Había comunidades judías fuera del territorio de lo que se consideró Judea o la provincia de Judea que van a crear los romanos. Así que esta historia de la dispersión judía es muy antigua y tal vez por eso los judíos todavía estamos aquí. Aprendimos muy tempranamente en la historia cómo poder estar dispersos y unidos. Es una característica casi única desde la antigüedad, pero bueno, eso es parte de nuestra historia. Y esta historia que nosotros estamos contando tiene que ver con la última vez que contamos cómo habló Josefo Flavio de lo que pasaba con los judíos, de cómo los conflictos que se empiezan a suscitar entre los descendientes de los hasmoneos, los hashmonaim en hebreo, los macabeos, entre las familias que ya están casi totalmente helenizadas, verdaderamente son totalmente opresivas para los judíos. Los judíos que están en el templo, los que son honestamente judíos y no se han dejado fascinar por esa cultura helénica que es tan atractiva para los pueblos sobre los cuales se dominó, y la filosofía también, que tiene un contenido muy interesante de hecho también influyó sobre el judaísmo, y por otro lado también para el campesinado, que es el que sostiene al templo y a la ciudad, y entonces los impuestos, el sacrificio que estaban obligados a llevar, y además toda esta cuestión de cómo el judaísmo va teniendo su desgaste como religión, sus conflictos internos que se van a agudizar mucho más aún con una delegación, parece ser, que le pide a Pompeyo, que en ese momento todavía Roma es una república, que llega a Siria y Pompeyo viene a Jerusalén y se apodera de Jerusalén,
planta, invade el templo, pone creo que una estatua romana, y entonces a partir de ahí Judea, el antiguo reino judío de los Hashmonaim, se va a convertir casi en una provincia romana. No nos olvidemos también de Herodes. Herodes fue un descendiente de un idumeo poco judío, y además Herodes tenía una admiración enorme por todo lo que representaba Roma, así que él fue relativamente judío. Pero bueno, el templo, el cual el muro hoy en día los judíos vamos, y yo también fui a visitarlo y también puse mis papelitos ahí, es el templo que quedó de lo que dejó Herodes. Tal vez por eso ese muro todavía resiste, porque lo construyeron al estilo de los romanos, para perdurar para siempre. Y Herodes también construyó palacios en el desierto. Él estaba casado, su mujer era una descendiente de los Hashmonaim, y entonces ese maravilloso palacio que todavía puede verse en Masada tiene toda una cuestión de imponencia que tiene que ver por qué él lo construyó allá. Lo construyó allá porque era alguien que estaba totalmente paranoico y temía mucho de los ataques, así que fue una personalidad bastante terrible. Pero bueno, Herodes tiene en el Imperio Romano, tenía hasta, creo que monumentos hasta en Grecia, porque él contribuía a muchas cosas, y lo que él sentía, se sintió poco judío, lo que pasa que él gobernaba para los judíos. Eh, una admiración enorme por los romanos. Y por ejemplo, el puerto ahí de Cesarea es un puerto, un lugar que se construyó para los romanos, y eso basta verlo todavía hoy en día. Bueno, entonces tenemos una población que va a ser judía, que lentamente, bajo el dominio romano, va a entrar en una crisis profundísima, y esta crisis profundísima va a hacer que se divida en numerosos grupos, donde el tema es cómo se va a determinar quiénes son los verdaderos judíos, y además quiénes tienen la posibilidad de representar a todos los demás. Los conflictos que va a haber bajo el dominio de los romanos no tienen que ver solamente con lo que va a dar lugar después al nacimiento del cristianismo. Con lo que tiene que ver es cómo surge el mesianismo. El mesianismo surge justamente en el territorio judío, para los judíos, porque es la única forma que los judíos sienten que venga un Salvador y los libre de la opresión en la que ellos se van a encontrar sometidos por los romanos. ¿Por qué es esa opresión? Bueno, son varias las cuestiones. Los romanos, lo estoy contando con claridad porque es una historia muy compleja para explicarla en poco tiempo, pero lo que quiero decir es que acá hay varios problemas. Uno de esos es que es económico. Los gobernadores que van a designar los romanos son gobernadores que se van a quedar con gran parte de los impuestos que van a tener que pagar los judíos. Pero además, estos gobernadores también tienen que tributar a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, es porque Roma se lo llevó todo. Esa es la verdad. Cuando uno piensa en la grandeza de Roma, hay que ver lo que los romanos hicieron a todas las regiones que dominaron. Eso era por una parte. La otra cuestión es que además también los judíos debían sostener al templo. Y entonces también eso era terriblemente pesado para esta gente que vivía en un estado de desacción. Les están sacando por todas partes, y cómo hacen. Y además los romanos fue gente bastante particular. Los romanos eran tolerantes con las relaciones, las creencias religiosas de las regiones que ellos dominaron. A ellos no les importaba adoptar
dioses y costumbres de los lugares que dominaron. Pero lo que no podían hacer los romanos era entender a los judíos, porque los judíos eran exclusivistas. Los judíos, uno de los problemas que se plantean, y esto tiene que ver, lo cuenta Flavio Josefo, tiene que ver con que va Filón de Alejandría, Filón, casi un racionalista, un judío racionalista, amante de la filosofía griega, va en delegación a Roma a pedirle a Calígula que por favor eh, no pongan estatuas romanas en la sinagoga o ahí en Alejandría, porque para los judíos esta era una afrenta intolerable. Y además esto tiene que ver con que había mucho antijudaísmo en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, entre los griegos y los egipcios. Y entonces hay un libro maravilloso, muy interesante, que escribió Flavio Josefo, que se llama El Contrapión. Nosotros ya tenemos que prácticamente terminar o tenemos un rato más. Podemos unos minutitos más, 3, 4 minutos Bueno, más. entonces quiero decir que, bueno, cuando ustedes puedan leer, yo voy a escribir unas cuantas cosas sobre las cosas que escribió Flavio Josefo. Y también hay un historiador judío que se llamó Momiliano, que dice que él fue capaz de escribir la historia de Masada, Flavio Josefo, porque Flavio Josefo no entendió los caminos alternativos que eligió el judaísmo para continuar. Eso lo vamos a seguir contando la próxima vez hasta que decidamos que nos vamos a ir de ahí, de Judea. Pero hay un historiador que es Pierre Vidal-Naquet. Él fue un historiador de la antigüedad, no se dedicó a temas judíos. Él fue un especialista muy importante en la historia de los griegos y las características que tenían los griegos. Pero bueno, Vidal-Naquet era judío. Al padre y a la madre los mataron en Auschwitz. Y él fue influido de alguna manera, él fue una figura muy importante en el Mayo francés, en la Revolución Universitaria, y él era bastante opuesto a lo que estaba pasando en aquel momento entre Israel y los palestinos. Pero bueno, más allá de eso, él descubre o tiene ganas de escribir sobre los judíos en la época de los griegos y qué pasaba con ellos y la época de los romanos. Y entonces es súper interesante. Bueno, debo decir, ya que me vas a dar 2 minutos más, es que bueno, que él se dedica a escribir, ya murió hace algunos años, en contra de los que negaron la Shoah. Se tuvo que poner a hacer eso porque eso a él, con lo que a él le había pasado familiarmente, era algo intolerable. Bueno, y entonces él cuenta por qué Flavio Josefo escribe el Contrapión. Apión era un enemigo de los judíos de Alejandría, y Apión se la pasa hablando muy mal de los judíos todo el tiempo. Debo decir que además de la rebelión judía que va a tener lugar en los años 70 contra los romanos, también se rebelaron los judíos de Alejandría, de la Cirenaica, esto es el norte de África, y creo que también lo que hoy en día es Irak, que había una reina que también se rebela contra la opresión de los romanos. Voy a leer acá directamente lo que dice el Contrapión y lo que escribió Flavio Josefo, o Josefo Flavio, porque Josefo viene de Yosef, y Flavio viene porque él toma el apellido de su protector, Tito Flavio Vespasiano, y todo lo que escribió Flavio Josefo hay que saber que lo escribió en Roma, como ya conté la vez pasada. Dice que los 2 primeros libros de la Guerra de los Judíos, cuenta Josefo Flavio, recogen el recuerdo de todo lo que nos sucedió a nosotros, los judíos, en Egipto, Siria y Palestina, de todo lo que hemos tenido que soportar de los asirios y de los babilonios, de las atrocidades que nos han infligido los persas, los macedonios y por último los romanos, comenzando desde el nacimiento del primer hombre y llegando hasta el 12º año del reinado de Nerón. Esto es entre comillas. Pero acá Vidal-Naquet dice, pero
El infatigable historiador todavía no ha terminado, y antes de anunciar otros 4 libros sobre las doctrinas hebraicas que nunca se publicaron, se proponía escribir una nueva síntesis de la guerra y de nuestros hechos hasta el día de hoy. Esto es el 93 de la era actual. Ujú. Lo que puso en el fin de este capítulo Vidal Naquet es que la historia continúa. Como dirían acá, no sé si en España se dice, más claro, echarle agua. Le está hablando de su propio presente, Vidal Naquet, y de ese pasado sobre el que escribe Flavio Josefo. Es profundamente interesante, ¿no? Y aparte es la frase con que terminan siempre tus textos, Claro. que acompañan a estas crónicas. Así que la historia continuará. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando de los judíos de esta época, los judíos enfrentados a los romanos. Como diría Asterix, están locos estos romanos, y seguiremos hablando de ello. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Recordemos a los oyentes que esta y muchas historias más pueden encontrarlas en la página milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir un boletín cada 2 semanas, boletín electrónico gratuito, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Hasta la próxima. Muchas gracias a vos y hasta la próxima.